Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la comisión de ISKCO Buenos Aires por organizar estos encuentros de clases en vivo. También quiero agradecer a los oradores previos que estuvieron dando excelentes exposiciones acerca del Bhagavad Gita y, como generalmente suelo hacer, va mi agradecimiento también para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Técnicamente esta clase tenía que haber sido dada ayer, día jueves, pero en el mismo horario en el que iba a transmitir, estaban transmitiendo otra clase muy importante de su santidad Bhakti-Bhushan Swami, así que bueno, postergué la publicación de esta clase para hoy. En particular vamos a leer Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 29, pero en primer lugar vamos a partir del canto de Jaya Radha Madhava, luego leer el texto en sánscrito, traducción y significado por Srila Prabhupada. Voy a dar mi explicación acerca del texto de hoy y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Nuevamente, bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Entonces, hoy vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, específicamente el texto 29 del capítulo 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samoham sarvabhuteshu name dveshyoshti na priya Yeva janti tumam bhaktya mayi teteshu chapyaham
Yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos. Pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí y yo también soy un amigo para él. Traducción y significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Uno pudiera preguntar aquí que si Krishna es igual con todo el mundo y nadie es su amigo especial, entonces ¿por qué muestra un interés especial en los devotos que siempre están dedicados a su trascendental servicio? Pero ello no es una discriminación, es algo natural. Puede que un hombre cualquiera que esté en el mundo material tenga una disposición muy caritativa, mas aún así él muestra un interés especial en sus propios hijos. El Señor dice que toda entidad viviente, sea cual fuera su forma, es su hija y por ende Él le proporciona a cada cual una generosa provisión de las cosas necesarias en la vida. Él es tal como una nube que derrama su lluvia por todas partes sin tener en cuenta si el agua cae en una roca, en la tierra o en el agua. Pero a sus devotos Él les da una atención especial. A esos devotos se los menciona aquí. Ellos siempre se hallan en estado de conciencia de Krishna y por consiguiente siempre están situados en Krishna de un modo trascendental. La misma frase conciencia de Krishna sugiere que aquellos que tienen ese estado de conciencia son trascendentalistas vivientes que están situados en él. El Señor dice aquí muy claro, Mayite, ellos están en mí. Naturalmente, como resultado de eso, el Señor también está en ellos. Es algo recíproco. Eso también explica las palabras Yeya tamam prapadyante tam shtataiva vajamyaham. En la proporción en que cualquiera se entregue a mí, yo me ocupo de él. Esa reciprocidad trascendental existe debido a que tanto el Señor como el devoto tienen conciencia. Cuando un diamante está montado en un anillo de oro, se ve muy hermoso. El oro es glorificado y al mismo tiempo el diamante es glorificado. El Señor y la entidad viviente brillan eternamente y cuando una entidad viviente se inclina hacia el servicio del Señor Supremo, se ve como el oro. El Señor es un diamante y esa combinación es muy hermosa. A los seres vivientes que se hallan en un estado puro se los conoce como devotos. El Señor Supremo se vuelve devoto de su devoto. Y si entre el devoto y el Señor no hubiera una relación recíproca, entonces no habría ninguna filosofía personalista. En la filosofía impersonalista no existe una correspondencia entre el Supremo y la entidad viviente, pero en la filosofía personalista sí la hay. A menudo se da el ejemplo de que el Señor es como un árbol de los deseos y que todo lo que uno quiere de ese árbol, el Señor lo provee. Pero la explicación que se da aquí es más completa. Aquí se declara que el Señor es parcial con los devotos. Esa es la manifestación de la misericordia especial del Señor para con los devotos. Esta reciprocidad del Señor no se debe considerar que se encuentra bajo la ley del karma. Ella pertenece a la situación trascendental en la que actúa el Señor y sus devotos. El servicio devocional que se le presta al Señor no es una actividad de este mundo material, es parte del mundo espiritual en el que predominan la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento. Samoham sarva bhuteshu name dveshyos tina priya Yeva yanti tumam bhaktyam mayitete shuchapyaham. Yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie, yo tengo la misma disposición para con todos, pero el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí y yo también soy un amigo para él. Om agyanati mirandasya gyanam gyana shalakaya chakshurumritam yenatas vaisri gurave namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasali Gaur Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhu Vyayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. En el significado de hoy se repite más de una vez la palabra Krishna. Este término en sánscrito hace referencia dentro del marco conceptual del Bhagavad Gita tal como es, a la divinidad suprema, a lo que técnicamente se puede expresar bajo las palabras suprema personalidad de Dios. Hablar de lo divino es un aspecto tanto que está presente dentro del marco conceptual de la religión como dentro del marco conceptual de la filosofía.
Generalmente la actitud inicial en el ámbito religioso es tener un acceso a Dios por vía de creencia, es decir, es tener un acceso a Dios a través de la fe. Y en el ámbito filosófico, la postura más clásica es tener acceso a lo divino desde el plano de la teorización conceptual propia de la racionalidad humana. Ahora bien, en el Bhagavad Gita, tal como es, Krishna afirma que él le lanza una mirada a la naturaleza material y que la impregna con las almas individuales, y que por lo tanto la naturaleza material es la madre y Krishna, que la insemina con jivas o almas individuales, es el padre. Entonces, cuando la suprema personalidad de Dios, cuando la divinidad misma, es decir, Krishna, se define a sí mismo en el Bhagavad Gita como padre, está de alguna manera ingresando en un ámbito diferente al de la fe religiosa tradicional o al de la racionalidad clásica filosófica en torno a la idea de Dios. Muchas veces la fe religiosa, podríamos decir más comúnmente difundida en el mundo occidental, ve a Dios como un creador, ve a Dios como un juez y como aquel que sanciona el resultado de la acción humana, tanto para de alguna manera reconocer positivamente esa acción como para reconocerla también negativamente. Muchas veces en la filosofía, mediante la conceptualización racional, sobre todo en el mundo clásico, se ha pensado a lo divino como una causa final de movimiento, se ha pensado a lo divino como un arquetipo original del cual las cosas del mundo sensible son meras participaciones. Pero cuando Krishna específicamente está diciendo que él lanza una mirada a la naturaleza material y que la impregna con seres vivientes, individuales, afirma ser Krishna mismo el Padre, está saliendo del ámbito de la fe tradicional o de la racionalidad clásica y de alguna manera está estableciendo entre el ser individual y el ser supremo una terminología propia del ámbito familiar, que no es el ámbito muchas veces de la conceptualización intelectual, metafísica acerca de lo divino, de la filosofía clásica occidental, ni tampoco a veces es el lenguaje tradicional de ese aspecto dogmático, religioso de Dios como creador y también como juez de la acción humana en este mundo en pos de la vida futura, sino que cuando Krishna dice que él impregna con entidades vivientes a través de su mirada a la naturaleza material y que por lo tanto él es el padre de todas las especies de formas de vida, en realidad está dando lugar a una concepción familiar de la divinidad. Y dentro del ámbito familiar tenemos un aspecto muy importante que es el vínculo afectivo, el amor. Entonces, cuando Krishna se autodescribe a sí mismo como padre de todas las formas de vida que hay en este mundo material, está también estableciendo un tipo de espiritualidad donde se da un vínculo personal entre el ser individual y el ser supremo. Cuando Krishna se define a sí mismo como padre de todas las formas de vida que hay en el mundo material, en el contexto del Bhagavad Gita, él está saliendo del ámbito de la fe tradicional, religiosa, dogmática, y está saliendo del ámbito de la racionalidad que conceptualiza y teoriza en el ámbito metafísico y filosófico y lleva a la relación humano-divina a otro nivel. Lleva a la relación entre el alma individual en la forma humana de vida y a la suprema personalidad de Dios al terreno de los vínculos familiares. Es decir, sitúa la relación entre la Jiva y Bhagavan
en el plano del afecto, en el plano del amor. Entonces, en el Bhagavad Gita vemos que esta expresión de amor entre el ser individual y el ser supremo se manifiesta a través del vínculo yógico. Es decir, cuando uno entiende que la suprema personalidad de Dios es nuestro Padre, esa comprensión no es únicamente para una fe superficial y decir, bueno, yo entiendo que todo este mundo material y los seres que habitamos en él tienen un creador, en un sentido formal, pero ese creador está en su vida, yo estoy en la mía y en el medio no hay ninguna conexión. Cuando Krishna se describe como padre de las formas de vida que hay en el mundo material, está también de alguna forma trascendiendo la racionalidad conceptualizante y teorizante de la filosofía occidental clásica, que se sirve de alguna manera de la idea de lo divino para explicar el movimiento y el cambio de las sustancias del mundo sensible, o de un arquetipo eterno que toma como base un demiurgo para de alguna manera dar forma a los entes sensibles de este mundo material. Sino que cuando Krishna mismo se describe como padre, está dando lugar a una relación de familiaridad entre él y el alma individual, y está dando relación también a una forma de vinculación específica que podemos denominar en términos del Bhagavad Gita yoga. Entonces, entender a Krishna como padre no implica únicamente decir esto es aceptar un dogma religioso para explicar el origen del mundo, o esto es una teoría filosófica para entender el ser y el movimiento de las sustancias dentro de este mundo, sino que entender a Krishna como padre de todas las formas de vida de las entidades vivientes de este mundo genera en el ser que llega a ese plano de conocimiento trascendental la búsqueda de la reconstrucción de la relación eterna que el alma individual tiene con Krishna. O sea, entender en base al Bhagavad Gita el concepto de paternidad de la suprema personalidad de Dios implica una actitud práctica, no solo teórica, de entender a Dios como creador o de entender a Dios como una causa final en torno al ser y al movimiento de los seres o sustancias de este mundo, sino que implica una actitud práctica de buscar reconstruir el vínculo con la suprema personalidad de Dios. Es decir, esta concepción de la paternidad de Krishna implica de alguna manera volver a conectarnos en un sentido afectivo, en un sentido intelectual, en un sentido existencial con la suprema personalidad de Dios. Y para restablecer ese vínculo es que en el Bhagavad Gita encontramos diferentes procesos de vida espiritual como el Karma Kanda, como el Jnana Yoga, como el Dhyana Yoga, pero también nos encontramos con el Bhakti Yoga. Y el mismo Bhagavad Gita concluye en muchos de sus capítulos que de todos los yogas, el Bhakti Yoga es el más elevado. Entonces, que una entidad viviente llegue al plano del conocimiento, que una entidad viviente logre comprender que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales y que todo ha emanado de él, y que uno no es el cuerpo sino alma espiritual y parte eterna de Krishna. Entonces ese conocimiento en el plano filosófico lleva a que en el terreno práctico busquemos revivir nuestra relación de afecto, nuestra relación de amor como almas individuales respecto de Krishna. Y ahí es cuando nos encontramos con la práctica del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, tal como lo aprendimos de Srila Prabhupada, tiene dos grandes pilares. Por un lado, un profundo, metódico y sistemático conocimiento filosófico. Pero también el Bhakti Yoga implica una actitud de devoción, una actitud de amor práctico hacia la suprema personalidad de Dios, que manifestamos ese amor práctico a través de los procesos del Bhakti. En consecuencia, el Vaishnava avanzado, es una persona que ocupa su cuerpo, su mente y sus palabras en los diferentes procesos del Bhakti para revivir su relación amorosa con Krishna. Ahora bien,
En la lectura del significado de hoy, vimos que no solamente el Vaishnava expresa a través del Bhakti Yoga su amor hacia Krishna, sino que Krishna no es un ser frío, Krishna no es un ser abstracto, Krishna no es un ser impersonal, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y así como el devoto busca establecer su vínculo amoroso con Krishna, a su vez Krishna, que corresponde, busca restablecer la relación amorosa del devoto con él. Y este punto es muy importante. Krishna no es únicamente un principio dogmático a nivel religioso que permita explicar el origen de todo. Y Krishna no es únicamente un principio formal, intelectual, a nivel filosófico para explicar el ser y el movimiento de las sustancias dentro de este mundo, sino que Krishna es la suprema personalidad de Dios y hay una reciprocidad de amor entre Krishna y el devoto. El devoto ocupa el cuerpo, la mente y las palabras en revivir su relación con Krishna. Y Krishna está constantemente favoreciendo a ese devoto, dándole la capacidad a ese devoto para desarrollar sus actividades, ocupándose en servir a su devoto. Entonces, esta reciprocidad de amor no se puede dar con el Brahman impersonal, ni con el nirvana del budismo. Esta reciprocidad de amor se da específicamente entre la suprema personalidad de Dios y sus devotos puros. Y esta cuestión es tan importante que en un momento Narada Muni del Srimad Bhagavatam hizo énfasis en esta reciprocidad de amor, porque sabemos que en el Bhakti Yoga el Vaishnava utiliza cuerpo, mente y palabras con conocimiento y devoción en restablecer su amor puro por Krishna. Pero a su vez Krishna está constantemente dando muestras de amor a sus devotos puros, porque Él no es vacío, porque Él no es abstracto, porque Él no es un concepto, Él no es una teoría, Él no es impersonal, Él es la suprema personalidad de Dios. Y como Krishna es persona, la persona trascendental suprema, Él establece vínculos personales con sus devotos puros en el que el devoto le da su amor a Krishna y Krishna le da su amor al devoto. El devoto busca servir a Krishna y a su vez Krishna sirve a su devoto. Y un ejemplo práctico de esto es cuando Narada Muni glorificó a los Pándavas, los cuales estaban tan rendidos a Krishna y estaban tan ocupados en el servicio de Krishna en todas sus actividades, porque la conexión de los Pándavas con Krishna era constante, a nivel familiar, a nivel político, a nivel militar, a nivel diplomático. Entonces los Pándavas estaban tan centrados en su servicio a Krishna que Krishna constantemente servía a los Pándavas. Y Narada Muni dice que es tanto el amor que los Pándavas tenían por Krishna que era enorme el amor que Krishna tenía por los Pándavas. Y es tanto el amor que Krishna tenía por los Pándavas que Krishna sirvió a Arjuna en la batalla de Kurukshetra siendo el conductor de su carro de combate. Krishna, explica Narada Muni, en la ciudad de los Pándavas a veces Krishna hacía guardia nocturna para proteger a sus devotos. Incluso a veces Krishna llevaba mensajes de Maharaj Yudhishthir a la corte de los Kauravas. Y a veces Krishna muchas veces se postraba ante Maharaj Yudhishthir y le ofrecía reverencias al rey, como un devoto ofrece reverencias en el templo a la deidad de la suprema personalidad de Dios. Entonces, como podemos ver, el tema de Dios es un concepto propio de la religión y también propio de la filosofía. Pero en el Bhagavad Gita, Krishna está describiendo a sí mismo como el padre de todas las formas de vida, dado que él a través de su mirada inyecta la naturaleza material a las entidades vivientes. Y cuando Krishna se describe como padre, está saliendo del ámbito de la fe religiosa dogmática y está saliendo del ámbito de la filosofía conceptual y abstracta, porque la idea de paternidad de Krishna respecto de las diferentes formas de vida de este mundo material implica una relación de afecto, un vínculo amoroso que va del devoto a Krishna y de Krishna al devoto. El devoto no se queda con la idea teórica de que Krishna es Dios y la fuente de los mundos materiales y espirituales, sino que cuando sabe eso perfectamente, sirve a Krishna con todo su corazón. El conocimiento filosófico y metafísico trascendental
que nos dan los textos como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam llevan a que un Vaishnava en la práctica se dedique al Bhakti Yoga para revivir su relación amorosa y eterna con Krishna. Este conocimiento no queda en teoría, sino que este conocimiento nos lleva a la práctica de los 9 procesos del Bhakti Yoga. Y a su vez, cuando un Vaishnava está demostrando su amor a Krishna mediante la práctica del Bhakti, Krishna está también manifestando su amor hacia ese Vaishnava en forma de servicio. Y como decía previamente, Krishna, aunque es la suprema personalidad de Dios, fue también el rey de Dwarka, y como rey asumió una posición subordinada al ser el Auriga de Arjuna en la batalla de Kurukshetra. Asumió una posición subordinada al llevar mensajes de Maharaj Yudhishthir a la corte de los Kurus, a Duryodhan. Krishna asumió una posición subordinada al hacer guardia durante la noche para proteger el palacio de los Pándavas. Pero así como el devoto sirve a Krishna, Krishna también sirve al devoto puro, porque Krishna no es impersonal, no es abstracto, no es frío, no es vacío, es la suprema personalidad de Dios. Y entre el devoto puro y la suprema personalidad de Dios Sri Krishna hay un vínculo constante de amor. Y ese punto es fundamental. Podemos ver también que Krishna, por su afecto hacia las entidades vivientes condicionadas, se encuentra en el corazón de todos y cada uno de nosotros en la forma de Paramatma. Y como Paramatma, Krishna es imparcial. Krishna otorga en forma de Paramatma y en forma del tiempo eterno el resultado de nuestras acciones en forma de karma. Entonces, Krishna es equitativo, Krishna es igual con todos, Krishna está en el corazón de todos y como Paramatma él administra y regula la ley de causa y efecto. O sea, todas nuestras acciones tienen reacciones y el que suministra esas reacciones en la justa medida, de manera individual y personal para cada uno de nosotros, es Krishna mismo en el corazón como Paramatma. Pero el punto es que cuando un alma espiritual en cuerpo humano adquiere conocimiento filosófico trascendental del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del Chaitanya Charitamrita, y como consecuencia se vuelve un Vaishnava puro y se dedica a los diferentes procesos del Bhakti, en ese caso, y para esas personas en particular que se elevan al nivel de Bhakti Yogis, Krishna se vuelve un amigo de su devoto. Krishna siempre está protegiendo lo que el devoto tiene y aportando lo que al devoto le falta. Y este punto es muy importante. A través del conocimiento filosófico y de la práctica del Bhakti Yoga, el Vaishnava se vuelve un amigo de la suprema personalidad de Dios. Y la suprema personalidad de Dios demuestra un amor y una protección especial por sus devotos. Una vez había un gran rey llamado Ambarish Maharaj, el cual era un Vaishnava puro, el cual se dedicaba a cumplir con sus deberes prescritos y sacrificios en su reino como una forma de ofrenda para el placer de la suprema personalidad de Dios. Él, aunque era el gobernante del planeta Tierra entero, no estaba pegado a la riqueza material, porque sabía que todo es temporal, hoy lo tenés, mañana no. Y siempre como Vaishnava, él ocupaba todos sus sentidos en el servicio de la suprema personalidad de Dios. Él ocupaba su nariz en oler las flores ofrecidas al Señor, ocupaba sus ojos en ver la deidad del Señor, ocupaba su tacto en abrazar a los devotos del Señor, ocupaba sus oídos en oír las glorias del Señor, ocupaba su capacidad del habla en glorificar el santo nombre del Señor. Y como él era un devoto puro y siempre estaba ocupado en la práctica del Bhakti Yoga y en todos sus deberes para el placer de la suprema personalidad de Dios, sus súbditos lo tomaban como ejemplo al rey, y los súbditos del reino de Maharaj Ambarish también se dedicaban a glorificar y cantar el santo nombre del Señor. Y era tanta la felicidad que experimentaban los súbditos del rey en la práctica del Bhakti Yoga que ni siquiera deseaban la complacencia material de los sentidos ni la elevación a los planetas celestiales. Este rey comenzó a hacer el voto de Ekadashi y de Dwadashi, ayunó por muchísimo tiempo, y cuando estaba por romper su ayuno, apareció en el lugar un yogi místico, Durvasa Muni, y el rey lo invitó a tomar prasadam. Pero Durvasa le dijo, bueno, primero voy a bañarme en un río sagrado,
cumplir con mis deberes espirituales y luego vengo y tomo prasadam. El punto es que ese yogi místico, muy poderoso, muy austero, se bañó en un río sagrado, comenzó a meditar en el Brahman impersonal, entró en estado de trance y tardaba mucho en volver. Y el punto es que el rey tenía que romper su voto de Kadashi tomando prasadam exactamente en un horario específico. Pero este sabio, Durvasa Muni, no venía. El rey Ambarish consultó con los brahmanas y decidió, para poder cerrar el voto de Kadashi en el horario correcto, tomar un poco de agua, porque el agua mantiene el ayuno y simultáneamente también lo rompe. Después de esto vino el gran sabio Durvasa y en base a su poder místico pudo ver que el rey había comido antes que él, solamente había tomado agua, pero el gran sabio tomó esto como una ofrenda y se ofendió, se quitó un mechón de pelo de la cabeza y de ahí ese mechón de pelo se convirtió en un demonio llameante de fuego que intentó matar al rey Ambarish. Pero en ese momento apareció el disco Sudarshan de la Suprema Personalidad de Dios y atacó al demonio y comenzó a atacar también a Durvasa Muni, que había cometido una ofensa contra este Vaishnava puro que era Maharaj Ambarish. Durvasa Muni, en función de su poder místico, comenzó a ir de un lugar del universo material a otro, fue a ver a Brahma a pedirle protección, fue a ver a Shiva a pedirle protección, pero como el arma de Vishnu lo estaba persiguiendo, ni siquiera los más importantes semidioses podían darle refugio. En base a su poder místico, Durvasa Muni fue incluso a Vaikunta, se postró ante la Suprema Personalidad de Dios y le pidió protección. Y ni siquiera Vishnu pudo proteger, o ni siquiera Vishnu quiso proteger a Durvasa Muni del ataque llameante y la temperatura abrasadora del Sudarshan Chakra. Y quisiera leer para ustedes unos shlokas del canto 9, capítulo 4 del Bhagavatam, donde se muestra esta relación de afecto, de amor entre la Suprema Personalidad de Dios y su devoto. La Suprema Personalidad de Dios dijo a Durvasa Muni, cuando Durvasa le pidió que lo deje de atacar el Sudarshan Chakra, la Suprema Personalidad de Dios dijo: yo dependo por completo de mis devotos, en verdad no tengo la menor independencia. Con ellos como ellos están libres de todo deseo material, yo simplemente me sitúo en lo más profundo de sus corazones. Pero ¿qué puedo decir de mi devoto si hasta los devotos de mis devotos me son muy queridos? O mejor de los brahmanas, sin esos devotos, sin esas personas santas para quien soy el único destino, yo no deseo disfrutar de mi felicidad trascendental ni de mi opulencia suprema. Los devotos puros abandonan su hogar, su esposa, hijos, familiares, riquezas y hasta su vida misma solo para servirme sin ningún deseo de progreso material ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Cómo podría yo abandonar nunca a esos devotos? Como mujeres castas que llegan a controlar a sus nobles maridos con el servicio que le ofrecen, los devotos puros que son ecuánimes con todos y están completamente apegados a mí en lo más profundo del corazón, llegan a dominarme por completo. Mis devotos están siempre satisfechos en ocuparse en mi servicio amoroso y ni siquiera sienten atracción por los 4 principios de la liberación, Salokya, Sarupya, Samipya y Shastri. Aunque con su servicio los alcanzan de modo natural, ¿qué puede decirse entonces de una felicidad perecedera como la elevación a los sistemas planetarios superiores? Oh Brahmana, permite ahora que te dé un consejo para tu propia protección. Escúchame, por favor, al ofender a Maharaj Ambarish has actuado con envidia de ti mismo. Por eso debes ir a verle inmediatamente, sin perder ni un instante. Los supuestos poderes que se tengan, si se emplean contra un devoto, acaban sin duda por dañar a quien los utiliza. El perjudicado no es el objeto, sino el sujeto. Entonces, como decía previamente, uno puede pensar en Dios como un dogma religioso para dar una explicación al mundo a través de un acto creador, o uno puede pensar la idea de Dios racional, conceptual y teóricamente en el plano de la filosofía para explicar el ser y el movimiento de las sustancias dentro de este mundo. Pero cuando Krishna se describe a sí mismo en el Bhagavad Gita como el padre de todas las formas de vida que aporta la simiente tras su mirada a la naturaleza material, Krishna está saliendo del ámbito del dogmatismo religioso, Krishna está saliendo del ámbito de la teorización filosófica y está estableciendo una relación entre el ser individual y el ser supremo mediante el afecto
la familiaridad y el amor. Acá podemos ver que hay diferentes procesos de yoga que se mencionan en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam, pero de todos los yogas el más elevado es el Bhakti Yoga. Y el Vaishnava puro ocupa con amor su cuerpo, mente y palabras en actividades que lo vinculan con Krishna. Y Krishna, que no es frío, que no es impersonal, que no es abstracto, él por amor también se ocupa de su devoto. Como dimos previamente el ejemplo de los Pándavas, que constantemente querían servir a Krishna y Krishna constantemente se ocupaba en el servicio de los Pándavas. En la historia de Maharaj Ambarish vemos que un yogi impersonalista, Durvasa Muni, ofendió a un devoto puro. Incluso quiso matarlo. Y Maharaj Ambarish no se alteró de ninguna manera y fue la propia Suprema Personalidad de Dios que envió su disco personal, el Sudarshan Chakra, para defender a su devoto puro Ambarish Maharaj. Y cuando Durvasa Muni finalmente va a Vaikunta y le pide refugio a Vishnu, Vishnu le dice en palabras simples: yo no te puedo proteger porque vos ofendiste a mi devoto. Es decir, el Señor Vishnu está diciendo: mis devotos dan todo por mí y yo doy todo por mis devotos. Así como una persona que te sirve con afecto te cautiva el corazón, Krishna dice: yo no soy independiente de mis devotos. Es más, la Suprema Personalidad de Dios está diciendo: yo como ser supremo no soy independiente, estoy controlado por el amor de mi devoto. Entonces, este punto es muy importante. El Bhakti Yoga requiere de pleno conocimiento filosófico para entender quiénes somos, para entender quién es Krishna y para entender el método que nos permite revivir nuestra relación con él. Pero por sobre todas las cosas, además de conocimiento teórico, el Bhakti Yoga requiere de la actividad práctica de seguir sus diferentes procesos, que en total son 9. Y el objetivo del Bhakti Yoga no es la elevación a planetas celestiales para disfrutar de los sentidos. La finalidad del Bhakti Yoga no es la adquisición de poderes místicos, y la finalidad del Bhakti Yoga tampoco es alcanzar la liberación impersonal, sino que la finalidad principal del Bhakti Yoga, tal como nos lo enseñó Chaitanya Mahaprabhu y también Srila Prabhupada, es restablecer nuestra relación personal con la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, y restablecer esa relación personal centrada en el amor puro y trascendental. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Saludos para Saumya Rupi. Y no estoy viendo ninguna pregunta, solamente saludos. Malata Radha Yoga Mar del Plata, saludos también. Lileshvari Radhika Devidasi, saludos también. Bien, esto es todo. Hare Krishna, hasta la próxima.